Este es Tu Espacio, un programa cargado de información, entretenimiento y educación, en compañía de expertos invitados que aportan su conocimiento con profesionalismo. Tu Espacio, una ventana a un mundo de experiencias y aprendizaje, realizado por los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis Amigó. Aprende con nosotros, mientras exploramos los temas más fascinantes de nuestro tiempo en Tu Espacio, Radio Universitaria. Radio Universitaria. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Espacio, programa realizado por estudiantes de Comunicación Social en formación de la Universidad Católica Luis Amigó. Mi nombre es Valentina Galvis Valencia y hoy hablaremos de algo que, aunque no siempre lo notamos, nos marca demasiado. La relación que tuvimos con nuestros papás o con las personas que nos rodearon cuando éramos pequeños. ¿Alguna vez se han preguntado por qué reaccionan como reaccionan cuando alguien los manipula o los hace sentir mal? ¿O por qué sin querer usted mismo repite patrones de abuso emocional? Pues bien, de esto y muchas cosas más escucharán sobre este tema, sin filtros, con mucha honestidad y buscando entender de dónde viene todo eso que cargamos. Juan Diego, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Valentina, un saludo muy especial para ti y para todos nuestros oyentes. Los saluda Juan Diego Vázquez Sánchez y les cuento que hoy trataremos un tema el cual llama mucho la atención, ya que a veces sin darnos cuenta podemos reflejar ciertos comportamientos, algunas veces erráticos. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces actuamos o tomamos decisiones impulsados por creencias, emociones o hasta reflejos de personas cercanas. Quisiera preguntarles, ¿creen ustedes que un núcleo familiar o un grupo de allegados pueden influir directa e indirectamente en el comportamiento o actitudes que se reflejan? Esta y otras preguntas más las responderemos en el transcurso del programa. Así que para ayudarnos a entender mejor lo anterior, nos acompaña en cabina una persona conocedora de estos temas con la suficiente capacidad y experiencia para afrontar estos casos. Así es, Juan Diego. Nuestra invitada es María Alejandra Pajón Álvarez, terapeuta en bioneuroreprogramación, conferenciante y life coach. Además, lleva años ayudando a personas a sanar desde adentro, uniendo mente, cuerpo y alma. Es la creadora de programa Conciencia Saludable y ha ofrecido charlas en varios países acerca del cómo transformar nuestra historia emocional. Nuestra invitada tiene una forma muy clara y poderosa de explicar cosas que a veces ni nosotros mismos entendemos. Así que démosle la bienvenida. Expertos, voces con autoridad, invitados y mucho contenido informativo en un solo lugar. Tu Espacio, la Universidad de la Radio. Alejandra, muchas gracias por su compañía. Bienvenida a Tu Espacio. Muchas gracias Valentina y Juan Diego por la invitación. Me siento muy honrada por transmitir todos los conocimientos y sembrar semillas de conciencia. Muchas gracias. María Alejandra, muchas gracias por su compañía. Antes de empezar a hablar sobre el tema con usted, vamos a escuchar los siguientes testimonios de la gente del común, a quienes le preguntamos si sus padres, cuando eran pequeños, le enseñaron a expresar sus sentimientos o incluso a reprimirlos. Así es, Valentina, tenemos 4 testimonios muy interesantes, cortos pero concisos, donde al parecer todos llegan a la misma conclusión. Es que era la educación que mis padres recibieron. Escuchemos atentamente. La verdad, nosotros tuvimos una niñez muy dura, éramos muy restringidos, muy cohibidos. Mi papá era muy seco, no podíamos tener charlas con él porque se enojaba. Mi mamá no era pues así, nuestro papá sí era así. Convivimos con él muchas cosas que le veíamos, era muy drástico, muy duro con mi mamá. La maltrataba, uno no podía defenderla, hasta cuando ya llega un momento que ya uno grande se metía a defenderla y él amenazaba a uno con armas, que lo iba a matar y decía que a ella no la mataba por no ensuciarse la sangre, que si ni tenía plata le mandaba a cortar la cabeza. Bueno, son cosas, experiencias que uno vivió cuando estaba niño. Desde la experiencia con respecto a la expresión de emociones, durante mi crianza la verdad no hubo la posibilidad, no hubo una orientación ni de padre ni de madre, pues conté con un padre ausente, entonces no se generaron nunca espacios de escucha, sino se limitaba como a una transacción, yo voy por el dinero de la mensualidad y chao, una vez al mes. Con respecto a mi mamá, no, tampoco se generaron espacios que permitieran de pronto manifestar un sentimiento bien fuera de acuerdo, desacuerdo, de alegría o de tristeza.
porque siempre se enfocaron las cosas, fue como a eso no es nada, como a minimizar el sentir o de pronto algún estado de ánimo que fuera muy evidente. De pequeño siempre escuché de los adultos de mi familia que los hombres no debemos llorar y por ende tampoco demostrar nuestros sentimientos, que debemos ser fuertes y no mostrarnos débiles ante nada ni ante nadie. Mientras tanto en mi casa, cuando mi padre por algún motivo de castigo me pegaba con una chancla, mi hermana en solidaridad lloraba también y mi padre le preguntaba: ¿y usted por qué llora? La respuesta de mi hermana entre lágrimas era: porque le estás pegando a mi hermanito. Y enseguida mi padre le daba su chanclazo diciéndole para que llore por algo. Y así fue como crecimos y sorteamos nuestra adolescencia y parte de nuestra adultez. No culpo a mis padres, pues aunque tuvieron formación técnica y profesional, la forma en que los educaron a ellos fue mucho más fuerte que la mía, donde expresar lo que se sentía era casi un delito. Y ahora reconozco desde mis experiencias que expresar las emociones y los sentimientos son una forma de liberación, de autoestima y de amor propio. Alejandra, después de escuchar estas opiniones tan diversas, ¿cuál considera usted que es la forma en la que fueron criados, especialmente por sus padres o cuidadores? Y poniéndolo en un entorno actual, ¿cree usted que esto puede influir en que hoy seamos más propensos a sufrir un abuso emocional o incluso en que seamos nosotros quienes lo ejercemos? Juan Diego y Vale, todas las generaciones traen su información, su forma de crianza. ¿En qué influye esto? Es en los programas que traemos, porque nosotros no vinimos a crecer, a reproducirnos, a morirnos, a llenarnos de dinero, sino a ejercer esos programas. Entonces, dependiendo del entorno donde nosotros nos desarrollemos, es lo que nos va a servir para ejercer el programa. ¿Qué pasa con el abuso o con lo que nosotros sentimos como abuso? Esto nos va a ayudar a repetir o a reparar patrones de nuestras generaciones. Entonces, o repetimos siendo víctimas y sometiéndonos a lo mismo, o vamos a reparar haciéndolo lo contrario, y esto nos va a causar de pronto inconvenientes con la misma familia que nos estamos criando. María Alejandra, y por ejemplo, desde su experiencia, ¿usted alguna vez tuvo una relación con sus padres caótica o cómo fue su relación como tal? Vale, mira, relaciones con mis padres, pues fuimos una familia disfuncional totalmente. Mi mamá era alcohólica, mi papá fue alcohólico, mi mamá me tuvo muy joven, entonces la época, digamos que fue diferente para ella. Ella no sabía que estaba en embarazo hasta el 5º mes, entonces la vida se le cambió cuando se dio cuenta. Y tuvo también un abuso sexual en los 15, entonces su vida... Ahí yo digo que mi mamá murió. En esa época no se podía hablar, no se podía decir, y digamos que mi mamá fue un poquito alegre. Entonces la familia, en vez de ella sentir el apoyo de la familia, lo que dijo fue: por culpa suya, por la forma en que usted es, pues se lo ganó. Y eso se tapó. Y para mí mi mamá murió, digamos que en ese momento. Yo eso lo vine a entender mucho después, porque precisamente lo que trabaja este tema es que estamos superando. De alguna manera siempre vamos a terminar superando lo que vivimos. Lo que no nos mata nos hace más fuerte. Entonces, mi infancia, yo también sufrí abuso sexual cuando era pequeña. Y yo tampoco podía hablar porque como yo era la hija de los 2 alcohólicos, pues ¿qué me iba a creer? Así que, de cierta manera, cuando llegué a los 12 años, creé mi ley. Entonces dije, voy a hacer lo que me haga feliz, así no le guste a los demás. Y eso incluía a mi mamá y la familia. Y así lo fui superando. De pronto su mamá se desquitaba con usted, le decía algunas palabras hirientes, o cómo era. Vale, yo creo que yo tengo todo lo que dicen los libros de psicología. Yo tuve abuso físico, psicológico, tuve abuso sexual. Mi mamá tomaba, obviamente me decía que yo le había arruinado su vida, porque mi mamá tenía un concepto de vida diferente y me pegaba. Las peores palabras que yo escuché las escuché de mi mamá. Entonces era una niña muy pequeña. Ya cuando fui creciendo, ya digamos que me resbalaba más lo que me decía mi mamá. Sin embargo, yo sabía que siempre que se emborrachaba me la iba a montar. Terminaba haciéndolo. Bueno, Alejandra nos cuenta una historia de superación muy llamativa y admirable. Y me gustaría de pronto preguntarle a usted, basado también con su experiencia y con los testimonios que escuchamos anteriormente, ¿cuál cree usted que es el primer paso para romper con estos patrones que se traen desde casa? Mira, Juan Diego, lo más esencial es tomar conciencia. Cuando tú tomas conciencia de tu realidad, estás preparado para que el exterior no te golpee. En mi caso, y las experiencias de las personas que hablan, al final lo aceptan.
acepto que esta es mi mamá, acepto que este es mi papá. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Porque realmente la Organización Mundial de la Salud al final dice que el 80% de las enfermedades son emocionales. Entonces, ¿qué significa? Que no es lo que el otro nos haga, sino cómo lo interpreto yo y cómo lo vivo. Entonces eso es lo más importante, empezar a sanar esas emociones que traemos para poder salir adelante y hacerlo diferente. Alejandra, ¿podría contarnos de pronto un poco sobre algún caso en el que haya participado y cómo fue el proceso en ese caso? Claro que sí, vale. La idea de contar estas historias es que las personas comprendan que no sufrimos solos, que hay muchas más y nos apoyemos. Mira, tengo una consultante en donde ella pasó abuso por el abuelo y creo que 40, 50 años de su vida lo sufrió todavía, porque es que se nos van a repetir los patrones. Lo que uno vivió con el abuelo, si usted no lo sana, se le va a representar en los vecinos, en el amigo, entonces lo va a repetir. Y ella venía con mucho dolor. Y a veces siente uno que las cosas no le salen como quiere. Después de ella tomar la terapia, en este momento su vida cambió totalmente. Consiguió un nuevo trabajo, tiene otra pareja, vive sola, es independiente a sus 55 años. Que eso para mí es muy admirable, porque la mayoría de personas siempre dicen, no, es que a los 50 ya se me acabó la vida. Y es ahí donde comenzamos a hacerlo diferente. Con lo que dice María Alejandra nos damos cuenta que esto es un tema que puede ser mucho más cotidiano de lo que parece. Entonces me gustaría saber, Valentina, desde su experiencia, ¿usted ha llegado a vivir o a sentir alguno de estos casos? Bueno, realmente no sé, María Alejandra, si se puede considerar un caso de abuso, pero cuando yo tenía 8 años, en esa época yo no era tan consciente y un tío me tocaba y hacía que lo tocara también. El caso es que yo pensaba que era un juego, entonces yo no lo veía tan mal. Un tiempo después, cuando tenía como 13 años, una profesora de primaria habló sobre el abuso sexual, todo este tema, y yo me puse a llorar y caí en cuenta de que no era un juego. Entonces, pues obviamente la rectora llamó a mis padres, tuvimos una conversación, les conté toda la historia a mis papás e incluso mi tío se fue a la cárcel y también me pusieron una psicóloga porque en ese momento ya era más consciente y me estaba afectando más. Vale, es muy fuerte lo que tú estás diciendo y la forma en que lo estás contando también es admirable porque a tu corta edad ya lo expresas y muchas personas, en el caso por ejemplo mío, mi familia no lo vino a escuchar sino como hasta los 35 años. Entonces es una forma de sanarlo y tú ya lo estás sanando porque cada vez que tú lo cuentas y lo expresas tu corazón está menos roto, menos lo vives. Entonces es admirable. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, la verdad sí fue un caso terrible, pero por ejemplo lo que me dijo la psicóloga fue que eso le dio como entrada a ese sentir de la sexualidad, de ese sentimiento de placer, de querer como experimentar exactamente. Sí, vale, así sucede. Lo que pasa es que no siempre vamos a reaccionar igual. En tu caso, la psicóloga te dijo que despertaste rápido a la sexualidad. En mi caso, generó un trauma más fuerte y yo no vine a despertar a la sexualidad sino después de los 21. Entonces, porque estas cosas nos marcan. Por eso, las personas que de pronto nos estén escuchando se sientan identificadas. No hay solo un camino, hay un montón. Entonces, si detectan alguna situación que de verdad les está doliendo, que comiencen a buscar ayuda, que hablen con un psicólogo, con la persona que más identifiquen, pero que lo expresen, que comiencen a expresarlo, porque si no se les convierte en síntomas. Dentro de breve, nuestra invitada ofrecerá sus redes sociales para que usted, si se encuentra dentro de uno de estos casos, la contacte. A continuación, daremos entrada a un testimonio de Gloria Vélez, quien nos contará un poco sobre su relación con su abuelo. Estoy aquí porque quiero contar mi historia acerca de abusos sexuales que tuve cuando era una niña por parte de mi abuelo materno, por parte de uno de sus hijos y por parte de un trabajador de mi papá. Obviamente esto trajo mucho dolor a mi vida y toda mi vida estuve buscando ayuda psicológica porque me casé y tuve 2 divorcios, los cuales también fueron de abuso. Entonces, haber encontrado el taller de Alejandra me ayudó a ver mi vida de una manera diferente. Ahora soy una mujer nueva que puede darse el permiso de cometer errores y asimismo salir de ellos sin tener culpa, sin sentirme mal, y ahora soy totalmente una mujer nueva.
Estoy muy contenta de todo lo que he logrado porque gracias a eso hoy me puedo dar la oportunidad de tener lo que yo quiero en mi vida, sobre todo poner límites en donde quiero decir no o donde quiero decir sí sin sentir culpa alguna. Gracias. Tu espacio, Radio Universitaria. En Tu Espacio saludamos a los que se conectan con nosotros y estamos hablando del tema renacer desde el dolor, superando el abuso y la adversidad para ayudar a otros. Con todo lo que hemos hablado anteriormente, en una conversación previa que tuvimos los tres, Alejandra nos contó extra micrófono acerca de ciertas reacciones que puede tener nuestro cuerpo basado en los sentimientos. Alejandra, ¿podría explicarnos mejor a qué se refería con esto? Mira, a veces hablamos más a través del cuerpo porque todo va acumulado en el cuerpo. Entonces a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que decimos que estamos bien, pero tenemos el ceño fruncido, tenemos los ojos caídos porque estamos tristes, pero a la pregunta contestamos, estamos bien. Y uno ve a la persona en su parte no verbal y es lo contrario, sabemos que no estamos bien. Eso, por ejemplo, ahora con el tema del abuso, es donde uno identifica a veces a las personas. Cuando uno trabaja, aprende a conocer esa parte de expresión de las mismas consultantes, en donde van manifestando, uno le hace preguntas, pero ellos con sus ojos, en la forma de la nariz, en cómo hablan, o sea, la forma en que mueven la boca, en sus cejas, dan mucho más información que la que están diciendo a través de las palabras. Entonces, ahí es donde uno puede entrar más hacia el alma de las personas porque su parte gesticular, su parte no verbal está hablando por ellas. Usted mencionó sobre la forma de la nariz, algo relacionado con eso. ¿A qué se refería con eso? Tenemos diferentes formas de la nariz. Cuando la nariz de pronto apunta hacia abajo, o sea, como decir hacia la boca, es una nariz que la persona debe ser muy física, muy hacia el dinero, muy hacia la parte material. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo estaba más joven yo no tenía cejas. A mí se me fueron cayendo las cejas. Y no era por la parte de hormonas, no era por nada de lo que me decían, sino porque como yo todo lo que viví pequeña, yo no tenía forma en que las personas, digamos, me escucharan, no me iban a creer. Las cejas son la parte de expresión. Al yo no poder sorprenderme, mire que siempre que hablamos de emociones nos muestran caritas, carita triste, carita feliz y el movimiento de las cejas, pues al no tener yo cejas, pues yo no estoy ni enojada, ni triste, ni feliz. Entonces pierdo, digamos que los pelos de las cejas para no tenerlas, para no poder demostrar lo que realmente siento. Alejandra, yo estuve investigando un poco y dentro de la conversación que tuvimos hablamos mucho, por ejemplo, de la relación, dando un claro ejemplo de la relación entre el cáncer de mama y las relaciones maternales. ¿Qué otro ejemplo de trascendencia que tenga algo así podría darnos usted sobre esto? Cada órgano que tenemos no funciona por sí solo. O sea, nosotros somos una máquina perfecta. Pero no es que un día llegue tu hígado y te diga, hoy te voy a enfermar y amanezcamos enfermos del hígado. No, tuvo que haber una emoción y cada órgano trae sus emociones. Esto es de la medicina germánica. El doctor Hammer fue el que empezó con todo este tema. Él se murió en el 2017 y él nos dejó ese legado. Cada órgano trae sus emociones. Obviamente las consultas son individuales y cada persona lo vive diferente. Es como cuando nos sentamos a ver una película Titanic y hay personas que se ponen a llorar porque Rose, pobrecita, se quedó, ¿cierto? Y el otro le entregó. Pero la otra, en el caso mío, yo digo, pues este sí es charro. Yo llego a la tierra de ella, me quedo con el diamante y me voy. O sea, dependiendo de lo que hayamos vivido en nuestra infancia y en nuestras vidas, vamos a reaccionar frente a esos estímulos. Y con relación a lo que estábamos hablando, así como la nariz, y hablamos ahora del tema de la nariz y los diferentes órganos que tenemos, por ejemplo, lo que me decías del cáncer de mama, las mamas son esa protección hacia el bebé. Cuando las personas tienen cáncer, hay que revisar qué situación tuvieron en su vida de pérdida. Obviamente cada seno, si es derecho o si es del derecho o del izquierdo, pues tiene su emoción, pero es perder algo lo perdí y no tiene que ser un bebé porque digamos que se ha trabajado con personas en donde no, pues que yo no tengo hijos. Hijo puede ser un trabajo, puede ser un proyecto, puede ser un perro, un gato, o sea, es el que yo protejo. Entonces es comprender que ese cáncer y digamos que cualquier órgano que presente lo mismo es la emoción detrás de eso. Y por relación a lo que hablábamos anterior, esas emociones para que a uno le dé cáncer, y más si es joven, es el sentimiento que sintió mi mamá, mi abuela y hacia atrás.
porque se vive de manera más fuerte todavía por la acumulación de emociones. Lo que arriba fue una emoción, ahora es un síntoma. Tu espacio. Aprovechando la presencia de David Lopera, el esposo de nuestra experta, David nos va a compartir un testimonio desde su experiencia con un cáncer de tiroides. David, bienvenido. Bueno, no, mi caso fue muy sencillo. Yo tuve una relación muy disfuncional con mi padre durante muchos años, un padre ausente. Yo crecí con ese dolor y con ese resentimiento hacia él por el abandono que tuve con mi madre a una edad muy temprana, y crecí toda mi vida con ese resentimiento. Finalmente mi esposa, pues quien admiro bastante, me ayudó a trasegar y a dar ese paso de perdón, de olvidar y de perdonar, simplemente no juzgarlo a él. Creo que la principal lección que tuve fue que fue el mejor padre con las herramientas que tenía, y así lo asumí yo, y me permitió salir rápidamente del cáncer. En ese momento mi hijo tenía 6 meses, fue una etapa bastante dura, pero finalmente creo que con mucha disciplina y constancia frente a lo que veníamos estudiando y trabajando lo pudimos sacar adelante. Así es, Juan Diego, mira, con experiencia de mi esposo, digamos que fue un aprendizaje para todos, porque mi hijo, pues como dice mi esposo, estaba muy pequeño y él no sufría nada, le tenía 33 años, no le habían detectado nada, y de un momento a otro, pues se nos volvió como una bolita de nieve. Entonces fue una sorpresa para todos lo del cáncer, y más que de 100 ganglios que le sacaron, 56 tenían cáncer. Y el médico me decía que era un cáncer microscópico, que mejor dicho que me veía en un año otra vez operándolo porque el cáncer era muy agresivo. Ya llevamos 12. Entonces para nosotros la superación, tanto como para él como para la familia, ha sido muy muy bonita. Por eso amo lo que hago, confío mucho en lo que yo he trabajado, en cómo lo procesamos. Con él lo trabajamos con mamá, lo trabajamos con papá. Me parecía muy gracioso porque cuando hablamos con el papá, obviamente el papá estaba bloqueado porque pues él pensó que de pronto lo íbamos a atacar, pero aquí sanamos desde el amor, la compasión y la gratitud. Y me acuerdo que yo me senté con el papá y el papá me dijo: le doy 5 minutos. Y yo, bueno, señor. Y había pasado media hora y mi esposo me miraba y yo, tranquilo, todo bien, todo está bien. Fue muy bonito porque cuando uno trabaja desde el amor, la compasión y la gratitud, el universo se abre, y el amor es lo único que va a sanar. Todas las emociones, todo lo que sucede siempre va a ser el amor. Alejandra, entendiendo lo que nos cuentas, si uno como persona tiene o trata de mejorar sus relaciones familiares, personales, ¿eso significa que uno entonces estaría menos expuesto a este tipo de enfermedades, o cómo funciona esta relación? Sí, claro. O sea, los primeros personajes que uno tiene en su vida es mamá y papá. Entonces, la primera relación es mamá. Cuando a veces uno escucha a las personas y los consultantes llegan: no, es que a mí mi papá no me importa, es que yo no tengo papá. No, uno sí tiene papá. Y lo primero es reconocerlo y empezar a aceptar la realidad. Mi papá era alcohólico, mi papá nunca estuvo pendiente de mí, pero como dice Oprah, o sea, yo no soy mis circunstancias, sino mis oportunidades. ¿Qué voy a hacer con eso? Yo, después de superar todo, me di cuenta que mi mamá no estuvo conmigo, mi papá no estuvo conmigo. A mi mamá la adoré hasta el final de sus días. La muerte de ella me dolió mucho porque de verdad la quería mucho, a pesar de todo lo que digan. Para mí mi mamá fue mi adoración, porque la sanamos desde el amor. Porque comprendí que nuestros padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Entonces no debemos juzgar. Cuando usted juzga, se programa para repetirlo. Y muchas de las historias que repetimos cuando ya estamos grandes, cuando conseguimos novios, cuando conseguimos trabajo, es que estamos repitiendo. ¿Usted cree que su mamá lo hizo mal? Pues entonces vívalo usted, a ver cómo lo va a hacer usted. Entonces cuando empezamos a comprender eso, a no juzgar al otro, sino es ¿qué necesito yo para hacerlo diferente? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a poder liberarnos de todas esas historias y nuestra salud va a regresar. Porque precisamente nuestro cuerpo, lo que tu mente no expresa, tu cuerpo lo manifiesta. Entonces todo se va a ver reflejado en el cuerpo. ¿Cómo influye la relación con nuestros padres para nuestra formación del carácter? Me acabo de acordar de una serie de Netflix que se llama You. Esta serie trata sobre un hombre que al crecer se obsesiona con las mujeres. Si ve una mujer que le gusta, hace hasta lo imposible por gustarle a ella y poder volverla su pareja. Es como un tipo de manipulación porque, por ejemplo, no se puede relacionar con personas de su pasado.
él no quiere que ella se relacione con personas de su pasado. Por ejemplo, una de ellas se relacionaba con el ex y el ex la seguía buscando. A ella no le podían hacer daño porque él ahí mismo iba y mataba a las personas que le hacían daño. Lo que nos dimos cuenta más adelante es que lo que vivía él con sus padres era tenaz, porque el papá era alcohólico, el papá maltrataba a la mamá, y una noche el padre llevó hasta una pistola y en un forcejeo con la mamá se le cayó la pistola, y lo que hizo él de niño fue coger la pistola y matar al padre. Lo que hizo la madre fue llevarla a un orfanato y darle la espalda completamente. Esto pudo influir de pronto en el carácter de este hombre. Claro que sí, vale. Mira, la mayoría de las historias que uno conoce, porque digamos que yo hago estudios y uno de los estudios es precisamente comprender que uno no actúa gratis, que la gente no es así porque sí, sino que lo llevó hasta ese extremo. ¿Qué sintió él cuando estaba pequeño? O sea, tenía su mamá, tenía su papá, vio que su papá era violento. ¿Qué hizo la mamá? En vez de decir, me defendió, tan lindo mi hijo, me cuidó, lo que hizo fue dejarlo en un orfanato. Él sintió la traición de la mamá. Entonces, cuando tenía a las mujeres y sentía que lo traicionaban, terminaba con ellas, porque terminaban en el mismo final de las mamás. Este programa contiene los siguientes ingredientes: 2 cucharadas de información, un alto contenido informativo, 3 tazas de investigación y creatividad, un sobre completo de educación. Y lo más importante, el amor y el cariño que los estudiantes de comunicación social aplican para entregarles la mejor receta en un solo producto. Tu espacio, Radio Universitaria. Bueno, vamos llegando a nuestro final del programa, pero antes me gustaría destacar una frase de Víctor Frank, el cual decía: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Para usted que nos escucha atentamente, simplemente sea feliz, disfrute y haga lo que le apasione. Recuerde que en cualquier caso posible de abuso, es mejor tener presente las alertas tempranas. Si tiene algún problema o su vida llegase a estar en peligro, nunca dude en buscar ayuda de especialistas o hasta de personas allegadas con las cuales se sienta en confianza. Recuerde que no está solo o sola. Alejandra, ¿sería tan amable de compartirnos sus redes sociales, por favor, para nuestros oyentes? Claro que sí, Juan Diego. Mi WhatsApp, mi celular es 314-856-2651. Estoy en Instagram como maleja_pajón, en Facebook como Conciencia Saludable, en YouTube como @malejapajón. No duden en escribir sin ningún compromiso, estamos siempre en colaboración. ¿Nos puede repetir, por favor, su número telefónico? Claro que sí, vale. 314-856-2651. Así es, esta es nuestra invitada experta, María Alejandra Pajón Álvarez, terapeuta en bioneuroreprogramación, conferenciante y life coach. Gracias a María Alejandra, muy amable por su compañía en tu espacio. Recuerden que este es un lugar para escucharnos, compartir y reflexionar juntos. No están solos. Aquí siempre habrá una voz, una historia y un mensaje para ustedes. Nos reencontramos muy pronto con más contenido. En la edición y producción, John W. Y a ustedes, los que siempre se conectan con nosotros, los esperamos en una próxima emisión con más invitados y temas de interés en tu espacio. Hasta pronto. Este es Tu Espacio, un programa cargado de información, entretenimiento y educación, en compañía de expertos invitados que aportan su conocimiento con profesionalismo. Tu Espacio, una ventana a un mundo de experiencias y aprendizaje, realizado por los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis Amigó. Aprende con nosotros, mientras exploramos los temas más fascinantes de nuestro tiempo en Tu Espacio, Radio Universitaria. Radio Universitaria.